¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos amigos. Más un bueno que nos sea el día de hoy. Estamos totalmente en vivo desde las instalaciones de las oficinas centrales de Ultimátum. Saludo a mi compañero, a mi colega Javier Guizar. Javier, buenas tardes. Tony, buenas tardes, pues con muchas notas, hasta internacionales el día de hoy, y lo interesante que estaba platicando contigo hace rato, las remesas que mandan nuestros paisanos de Estados Unidos, que es 3 veces más lo del Producto Interno Bruto, y se me hace muy interesante lo que están haciendo los paisanos del otro lado, que no es trabajo de este gobierno, ¿no? Ni de otros, es el resultado del esfuerzo de nuestros paisanos que se van a trabajar a Estados Unidos bajo políticas muy difíciles. Hay más de 35 millones de paisanos en Estados Unidos, Tony. Así es, recibo un saludo cordial de nuestro director general, el licenciado Ahmed Samayoa Arce. Pues hoy nos despertamos hace unos instantes apenas con una información desafortunada a nivel internacional, aunque parece lejano, pero no estamos tan lejos, sobre todo por los intercambios de flujo migratorio, de los intercambios académicos, de los intercambios culturales, los lazos comerciales que nos unen aún con países que aparentemente son lejanos físicamente, pero cercanos en términos de comercialización y de recursos humanos. Hace un momento, al menos 10 personas han muerto tras una fuerte explosión que ha sacudido este martes a Beirut, en el continente africano, sobre lo que se eleva una gran columna de humo. En estos momentos estamos transmitiendo las imágenes que están circulando a nivel internacional. Lo estamos transmitiendo en este momento mientras estamos hablando, Javier, una gran columna de humo color rojizo que se ha originado en un almacén de explosivos del puerto de Beirut. Fuentes médicas han informado a la agencia Reuters de que los fallecidos superan la decena. Más de 10 personas han fallecido en este atentado. El ministro de Sanidad, Hamad Hassan, había anunciado previamente que hay muchos heridos y con todos esos daños materiales. La explosión ha generado una enorme onda expansiva que se pudo sentir en toda la capital desde varios kilómetros de distancia. Las autoridades aún no han confirmado la causa de la explosión ni se han registrado otras víctimas. Este incendio ha comenzado cerca de los silos de trigo del puerto en un almacén de explosivos, lo cual ha provocado una fuerte deflagración que ha podido sentirse en toda la ciudad y sus suburbios. Hay cristales en las calles a más de 1 kilómetro de los almacenes incendiados y se ve a gente herida por el impacto de cristales y otros materiales. Minutos después de la explosión, que tuvo lugar sobre las 18:15 horas, tiempo de ese continente, han empezado a llegar ambulancias para atender y trasladar a los trabajadores del puerto heridos. Después se ha acordonado la zona y se ha impedido el paso de la prensa. El incidente ha tenido lugar en una semana clave para ese país. El viernes, este viernes que viene, se espera que un tribunal emita su veredicto sobre el asesinato del ex primer ministro Rafiq Hariri en 2005. La explosión de este martes ha ocurrido muy cerca, justamente, de la residencia de la familia Hariri. Se supone, Javier y público de Ultimátum, que pareciera que es una reacción de algún grupo extremista. No es novedad, por desgracia, que se sigan presentando este tipo de atentados. Aparentemente se hablaba en un principio, las primeras informaciones que empezaron a circular a nivel mundial, porque es en una fábrica de explosivos y que habría existido algún accidente, pero no se ha descartado, esto es muy importante que todos lo sepamos, no se ha descartado que haya sido un atentado, sobre todo por el impacto y esta capacidad uniforme de lograr una explosión verdaderamente sin precedentes, muy elocuente. Los cristales saltaron por donde quiera. De hecho, la mayor parte de las personas, aparte de las que estaban adentro, hubieron muchos heridos que están afuera por los múltiples cristales que estallaron por doquier y que pasando la gente pues empezó a recibir los impactos como balazos de cristales en los rostros. Una situación bastante complicada que está pasando a nivel mundial en este continente del mundo, Javier. Sí, este continente africano, árabe africano, que los últimos, bueno, hay dos hipótesis, ¿no? Que
sea un accidente porque es una fábrica de explosivos pirotécnicos, o también que sea parte de toda esta situación política que está viviendo el Líbano, que siempre ha dado noticias internacionales. Y bueno, esperemos. Lo que sí es impresionante la fuerza, la capacidad de reacción que tuvo esta explosión, ¿no? Es terrible porque se escuchó a muchos kilómetros y sacudió la tierra. Por eso dice que puede ser que sea una bomba por la magnitud y la fuerza en que se dio la explosión. Entonces, bueno, vamos a esperar qué pasa. Y pues es un país que también está con temas de coronavirus. Muchísima gente está confinada en sus casas, y vamos a ver el número de fallecidos, muertos por este accidente o este atentado, Tony. Así es, la onda expansiva fue brutal, en todo el puerto prácticamente se resintió como si hubiera sido un terremoto de gran magnitud. Y mira el contexto social en el que está viviendo el Líbano, nada más nota esta situación, por eso no se descarta el tema del atentado. Días previos se habían visto muchas manifestaciones de jóvenes universitarios, de agrupaciones políticas y sociales en contra del primer ministro. Nota, ¿quién es el primer ministro? Saad Hariri Riyad, 50 años, es un dirigente, se dice, con 7 vidas políticas. Ha ocupado el cargo de primer ministro del Líbano en 2 ocasiones, la primera entre 2009 y 2011 y la segunda desde diciembre de 2016 hasta que el pasado octubre anunció su dimisión, que se hizo efectiva en enero del año pasado. Lo hizo 13 días después del estallido de protestas populares que incluso en tiempos de pandemia ocupan hoy día las calles para exigir la renuncia de la clase política de este dirigente, a la que acusan de haber saqueado las arcas de un país al borde del colapso económico, y también rechazan el reparto del poder sobre la base de cuotas confesionales, donde hay 18 oficiales en el Líbano. En fin, toda esta, cómo está organizado políticamente ese país. La ira de los ciudadanos aumenta conforme el nuevo gobierno se muestra incapaz de imponer reformas tangibles, alimentando los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas del orden, que ha dejado un muerto y más de 1 millar de heridos. Con los choques callejeros, han existido choques callejeros, también se ha atacado a seguidores de los partidos tradicionales, lo que hace temer un conflicto sectario. Esto es en la víspera de la explosión que ocurrió el día de hoy, lamentable. Si fue accidente, un accidente interno, pues lamentable, y si fue un atentado, mucho más, porque tiene un impacto muy lamentable ahí para los ciudadanos del Líbano, de este continente que lo vemos lejos, pero como te digo, está bastante cerca, sobre todo en materia informativa, que lo tenemos a la mano para consultar lo que está pasando allá en el continente africano, específicamente en el Líbano. Javier. Sí, recordarás que este despertar árabe, toda esta movilización de jóvenes que ya han estado muy activos desde ya prácticamente 10 años, Tony, con movimientos políticos muy fuertes, lo que nunca habíamos visto, ¿no? Este compromiso de los universitarios a los cambios sociales que se habían dado en otros países. Hoy en ese territorio africano, árabe, se vienen dando. Ya es normal ver las movilizaciones de jóvenes, de hombres y mujeres, lo que antes no mirábamos a las mujeres en esta participación, por lo mismo de sus religiones, que son muy ortodoxas, muy conservadores, y la mujer no tiene esa participación dentro del mundo político. Hoy es totalmente diferente. Vamos a esperar qué pasa. Es un país que desde por sí ha tenido muchos problemas, ha tenido conflictos muy serios, hasta con Estados Unidos, y bueno, vamos a esperar los resultados de estas investigaciones. Lo que sí es nota internacional, está en todos los medios y en todos los canales de todos los países, Así es, pues bueno, y también aquí tenemos situaciones extremas, ¿no? Así como lo que está pasando desgraciadamente en el Líbano, pero hoy justamente nuestro arsenal de plumas coinciden por lo menos 3 columnas el día de hoy, hablando de esta detención del temerario, peligrosísimo narcotraficante apodado El Marro, que fue detenido este fin de semana por las fuerzas del orden del ejército mexicano, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya se había advertido, ya lo estaban buscando, habían puesto de cabeza todo el estado de influencia y las zonas cercanas
a él y finalmente con drones, con espionaje, con llamadas, con presiones, fue detenido. Es muy peligroso este delincuente, y hoy coincide en hablar del Marro, Armando Rojas, en el pistolario, bajo sospecha, que cambia con la detención del Marro de Viviana Velasco y Francisco Sea en los claroscuros de la 4T. ¿Por qué es importante este delincuente que es de la nueva generación? Porque traía un pleito frontal con los delincuentes históricos de la zona de Jalisco, del Pacífico y del norte del país, principalmente con este personaje tan temerario vinculado al Chapo, vinculado al señor de los cielos, allá en Jalisco, el cartel de Nueva Generación, y el mismo cártel de Jalisco estaba incluso confrontándose por la vía armada con el Marro, y el Marro habría tenido algunas bajas. Detuvieron a su mamá, detuvieron a su hermana, detuvieron a su hermano, luego salió libre, mataron al abogado defensor de ellos. Era una situación de película que ni Netflix ni HBO lo tenían pensado, y ahora ya lo tenemos ahí en realidad y está detenido el Marro. Dicen que está revelando también información importante, de gente que recibía, que él estaba dando dinero a algunas autoridades mexicanas, y también él está señalando que lo detuvieron porque quieren hacer convenio con otros cárteles y no con él, una situación que todavía no se detiene, Javier. El 15% de la inseguridad nacional, del 100% de los datos, solamente estaban en Michoacán, y los traía el Marro. Fíjate, un porcentaje muy alto. Un tipo que agarra un poder impresionante en un territorio, en un solo estado, pero no ejerce el poder solitariamente. O sea, no es un líder que surge de los acuerdos o de los pactos que se dan dentro de diferentes grupos del crimen organizado. Este tipo está en un solo territorio, Tony, pero agarró un poderío. Guanajuato. Sí, en Guanajuato. Agarró la tierra de Fox. Sí, agarró un poderío bajo la complicidad de autoridades federales, estatales y municipales. Y no dudo que por ahí también los militares tengan que ver en este tipo de situación, porque el señor durante sexenios y varios gobiernos y varios presidentes y varios gobernadores fue el rey del huachicoleo. O sea, tenía un control de la gasolina y robaba gasolina al por mayor, y esa gasolina no solamente se quedaba en Michoacán, Tony, sino iba a otros estados, hasta la Ciudad de México llegaban los camiones repletos de gasolina a vender a gasolineras. Era una red completa, pero su matriz estaba en Michoacán, y este era el líder. Se salió de control. No creas que nada más el poder afecta a los políticos, sino también a estos tipos. Llegan a perder piso, y mira lo que llegó a hacer, a confrontarse con otros grupos del crimen organizado, a tener pleitos directos ya con el gobierno federal, estatal y los municipios. Pero es un tipo que tuvo mucho poder bajo la complicidad de los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Y no dudo que también la Policía Federal, y no dudo que también el Ejército. No lo dudo. Pues ahí está cantando, y lo están haciendo cantar. Y en efecto, como dices, José Antonio Yepes Ortiz, el Marro, fundador y líder principal del cártel de Santa Rosa, y luego pa' nombrecito, Cartel de Santa Rosa de Lima, y responsable en gran medida del robo de combustibles y de la violencia en Guanajuato. Hoy una de las zonas más ardientes del país, complicadas. Eso escribe hoy Viviana Velasco. Ante los golpes recibidos por las autoridades de estructuras del cártel de Santa Rosa de Lima por el combate al huachicol, la organización estaba enfrentando problemas económicos para sostener su estructura criminal en sus épocas de gloria, cuando tenía mayores ingresos por el robo de gasolina. Podrían estar generando unos 10 millones de pesos al mes nada más. Imagínate la capacidad financiera que tenía la estructura del Marro, y a raíz de eso se empezó a desmantelar esa estructura y los ingresos fueron mermados, y el cartel de Santa Rosa de Lima empezaron a cometer otros ilícitos
como secuestros, extorsiones, robaban cajeros y transportes de carga, y también se dedicaban a la distribución local de droga, y emprendieron una serie de ataques a las autoridades. Los amenazas llegaron hasta el presidente Sobra, pues detenido, pero hay que esperar que va declarando en los momentos en que le toca hacer sus declaraciones ante el juez, y ya veremos está interesante, cómo termina eso. Oye, está interesante, fíjate, porque Lozoya tiene información de priistas y panistas, y el Marro tiene información de perredistas, porque ese es bastión perredista. Por años llevan gobernando los perredistas esta zona de Guanajuato y Michoacán. Entonces va a ser interesante ver cuántos políticos, funcionarios y funcionarios estaban en la nómina del Marro, senadores, diputados federales, gobernadores, jefes de la Policía Federal, estatal, municipal, alcaldes. Interesante esa lista que va a conocer el Marro. Así es. Bueno, hay que leer estas 3 columnas que coinciden hoy con este tema de El Marro. Y vamos a comentar también de la columna de nuestro director general Ahmed Samayoa, pero también le recomiendo ver estos pequeños textos que está haciendo el maestro José Luis Castro, que es una autoridad para escribir sobre la historia, principalmente de Tuxtla. También escribe sobre otros lugares, pero él es un cronista de la ciudad. Crónicas de mi ciudad es el centro histórico Juan José Luis Castro, hoy en nuestra versión impresa y también digital. Dice que el antiguo centro histórico de Tuxtla Gutiérrez estuvo en el corazón de la ciudad. En esta fotografía, que usted la puede ver ahí en la versión digital e impresa, es una fotografía de izquierda a derecha en la primera calle Oriente y Avenida Norte, la Casa Farrera, donde estaba la Escuela Primaria Federal tipo Camilo Pintado. Recordarás esa emblemática Escuela Primaria Federal, la Camilo Pintado. Luego estaba el Palacio de Gobierno del Estado, y en la calle también refiere que en la primera calle Oriente dividía los parques Hidalgo y de la Revolución con el Parque Doctor Rodolfo Figueroa, hoy el Parque Central. Y estos relatos de verdad que te nutren para saber, hoy día ya no existe nada de eso, pero bueno, cuando levantas la mirada y recuerdas qué arquitectura había antes, y que por desgracia ningún gobierno municipal hizo nada para mantener esos vestigios históricos que hoy día serían un gran atractivo turístico, y no lo que tenemos en esta ciudad, que alguien dijo que era de las ciudades más feas de Tuxtla. Hoy afortunadamente va teniendo un poco más de orden. Yo conocí todos esos edificios, me tocó verlos todavía, hasta que llegó el gobierno de Juan Sabines Gutiérrez y ya no abras heridas, no abras heridas. Gutiérrez, dije, no Guerrero, Gutiérrez. Perdón, disculpa. Y llegó el ciclón del sureste, decían el dengue, le apodaban al exgobernador de Chiapas, Juan Sabines Gutiérrez, que llegó cuando era presidente de la República. Te acordarás, este señor, ¿cómo se llama? El expresidente de México, ya se me fue ahorita su nombre. Portillo. López Portillo, perdón. López Portillo. Y bueno, llega a la gobernatura, deja la gobernatura don Salomón González Blanco, y llega don Juan Sabines, estuvo también Jorge de la Vega, llegó Juan Sabines Gutiérrez a la gobernatura y transforma lo que era el Parque Central. Me tocó todavía ver estos edificios que eran muy bonitos. Lo único que queda es el que está frente a Vancomer, que ojalá, que sé que pronto lo van a recuperar y van a darle su manita de gato a este edificio, sería un excelente museo para ver la transformación de Tuxtla Gutiérrez, y que sé que el ayuntamiento, y creo que la arquitecta Claudia Vaca es la responsable de la remodelación de este edificio, que está frente al edificio Maciel y a un costado de Vancomer, en el centro de la capital Tuxtla Gutiérrez, que es prácticamente el único edificio que queda de ese Tuxtla de los años 20, 30, 40, 50, hasta 1960, todavía existían esos edificios, 60 y tantos, casi 70 estuvieron esos edificios. De ahí fueron tirados para hacer a Tuxtla Gutiérrez una ciudad moderna, su paso de nivel, te recordarás, su museo de antropología, convivencia infantil, el Teatro de la Ciudad,
la calzada de los hombres ilustres, el edificio donde es la catedral de San Marcos, el edificio del gobierno del estado, la presidencia municipal, toda esa plancha de cemento que le iba a dar modernidad a Tuxtla Gutiérrez, la ampliación de la avenida central, aunque después llegó el hijo y redujo el centro, pero era la plancha de la avenida central con el exgobernador Juan Sabines Gutiérrez. Sí, pensé que ya estabas abriendo heridas, discúlpame. No, el otro nunca supo que fue gobernador. Pues bueno, interesante también la columna de nuestro director general, licenciado Ahmed Samayoa Arce, porque le da un enfoque sobre el reinicio de clases que ya sabemos que se hizo público ayer desde la mañana, el reinicio del nuevo ciclo escolar 2020-2021, que ahora tendrá la particularidad de que no solo será en línea, sino que también participarán las televisoras comerciales, TV Azteca, Televisa, el grupo Multimedios, que integra un gran abanico de empresas de comunicación, en fin, y otras empresas. Y hoy escribe justamente desde este enfoque que representa la inclusión hoy día de las televisoras, y que todos sabemos parte de la historia de las televisoras que se hizo con este país prácticamente por revolucionario, como la familia Azcárraga, Televisa, y luego siguieron TV Azteca y demás grupos controlaban este país, y la verdad histórica en aquellos momentos y lo que decían los conductores de televisión y las transmisiones que se hacían eran la verdad absoluta. No había redes sociales, no había medios de comunicación que tú pudieras contrastar lo que estaba pasando en el acontecer cotidiano, desde los terremotos históricos que han existido en ese país, los movimientos sociales que existieron en muchos rincones de la República Mexicana. Y hoy justamente le da ese enfoque, me parece interesante, no me parece una opinión más, sino recordando este asunto de el pacto que hizo el presidente, y nuestro director hoy le llama nuevo matrimonio de AMLO, y rescataré, antes de que comentes tu opinión respecto a este tema bastante singular. Dice que en política nada es de a gratis, mucho menos en México. Ayer todos fuimos testigos del nuevo matrimonio del presidente Andrés Manuel López Obrador y las poderosas televisoras de este país, que han disfrutado de años de las miles del poder en muchos sexenios. El tema educativo apenas fue el pretexto del acercamiento con el mandatario del país, y quien haya tejido este tema desde el gobierno federal se sacó un 10, porque no es fácil ver esa foto de los magnates en Palacio Nacional, sobre todo considerando, esto es bien importante, que los contenidos informativos de estas empresas que ayer firmaron el pacto con el gobierno de México han destacado críticas agrias hacia el morenista presidente. Y en fin, hace un recuento también de que es interesante los datos de internet, que estamos muy débiles en el país y sobre todo en Chiapas, la posición de los sindicatos, la historia de los monopolios y las carencias que hay en diferentes ámbitos de la vida pública y social del país, y por supuesto de Chiapas, Javier. Yo no le hubiera puesto nuevo matrimonio de AMLO le hubiera puesto durmiendo con el enemigo, porque fueron sus enemigos durante más de 18 años, fueron los testaferros que el Estado mandaba para golpear directamente al entonces líder de oposición al gobierno que estaba en turno, que eran de Manuel López Obrador. Fueron los cómplices también para legitimar los gobiernos y para distraer los procesos electorales y darle credibilidad al INE cuando había hecho actos de corrupción para favorecer en un primer momento a Fox, a Calderón y a Enrique Peña Nieto. Entonces, hoy el presidente, entiendo que la situación de la pandemia vino a mover todo su esquema y todo lo que tenía pensado. Hoy necesita de esta gente, pero aún así con ellos no cubrimos el 100% del territorio nacional, Tony, y hay datos muy duros por parte del INEGI. Apenas llegamos al 57 o 58%, mucho el 60% de cobertura de estas empresas. Hoy con la ley, con la propuesta de digitalización, digo, aunque tengas una televisión viejita, no vas a poder ver ningún canal. Necesitas una televisión
que esté digitalizada para poder ver esos canales, que si es que te llega la señal de algún canal público. TV Azteca tiene ADN 40, Televisa todo lo tiene por cableras, entonces, o por empresas que se dedican, por plataformas que se dedican a bajar sus canales. Ahora sí, va a ser muy difícil para el estado de Chiapas. Por eso ayer decía que era sumamente importante que el gobierno del estado le tiene que meter mucho recurso al sistema público que tiene el gobierno del estado de Chiapas, que es el sistema chiapaneco de radio, televisión y cinematografía, y que su personal hace un gran esfuerzo para proponer contenidos interesantes, pero el sistema chiapaneco, Tony, lamentablemente en este momento en televisión no tiene ni el 20% de cobertura, y en radio no llega ni al 40% de cobertura. Entonces hay que buscar los mecanismos. Uno es invertirle a este sistema. El último gobierno que le metió dinero al sistema chiapaneco, Tony, fue el gobierno de Pablo Salazar. Posteriormente, los 2 sexenios más no hicieron, pero prácticamente en tratar de modernizar todo lo que había comprado el gobierno de Pablo Salazar. Entonces, implica meterle, porque el tema de la pandemia va para largo, hay tiempo, yo creo que tiene toda la oportunidad ahorita el gobierno para levantar el sistema chiapaneco, y por lo pronto, las únicas que tienen cobertura por ciertas regiones y microrregiones son las cableras, Tony, que en cabeceras municipales tienen presencia. Podría pactarse un acuerdo con las cableras y también Sky, por ejemplo, que hay mucho en las comunidades. Sí, radios cristianas, radios de los pastores, las radios comunitarias o piratas que hay por municipios, por regiones, por microrregiones. Podría llegar a un acuerdo y convocarlos y hacer uso de ellas, porque hay comunidades donde solamente se escucha el radio del pastor, que ahí lo ves con un aparatito que compró en Guatemala y tiene 500 watts para cubrir su región o su municipio. Entonces son las que tendríamos que utilizar para tener una cobertura completa y poder apoyar a los niños con los contenidos en radio, y lo que se pueda ver en televisión, pues adelante. Ahí lo veo muy difícil. Ya empezaron a repartir los libros de texto que mandó el gobierno federal. Hoy vi ya en la escuela Rodolfo Figueroa que empiezan ya a bajar las primeras cajas de libros de texto. En algunos lugares, como ayer lo dijo el subsecretario de Educación, es el ejército que tendrá que hacer el trabajo, y posteriormente veremos cómo viene la metodología para que en ciertos lugares lleguen los libros de texto, pero en especial lleguen los cuadernillos, porque no va a haber radio, porque no va a haber televisión y porque tampoco va a haber computadora, Tony. Y si gustas, hasta te puedo dar datos exactos. El 66.1% de comunidades apenas tienen energía eléctrica. El 66.4% de escuelas tienen servicios de sanitarios. Entonces, es muy complejo esta situación de qué escuelas tienen agua potable, baños, energía, internet, estructura de escuela, si tiene o no tiene estructura, ese es otro tema, pero ahorita, pero esos temas son sumamente importantes para que los niños puedan estar conectados y sepan qué está pasando en los contenidos que tendrán que ver en su ciclo escolar. Es un gran reto para Chiapas, Tony. A nivel nacional es un reto, pero en Chiapas es el doble. Así es, en efecto. Pues ya veremos qué pasa en estos días. Hoy, en efecto, ya se están comenzando a repartir los libros, han empezado días atrás, y veremos cómo evoluciona en la víspera y el día 24 de este mes el arranque de clases en línea, no en las aulas, sino en línea, por radio, por televisión, como se pueda llegar a las comunidades más apartadas, y por supuesto también sin subestimar las zonas urbanas, que por sí solo tienen sus retos y desafíos para la conectividad. Pues ya nos vamos, Javier, nos vamos y nos vemos en un ratito más, o nos vemos el día de mañana. Gracias, señor. Buen provecho. Hasta pronto. Gracias por seguirnos. Nos vemos.